Luz Herrera tenía 3 años cuando empezó a hablar con alguien en el jardín del Jardín de Niños San José. El problema era que no había nadie. Al menos nadie que los adultos pudieran ver. En menos de 2 meses ocurrieron 5 situaciones imposibles. 5 avisos que una niña de 3 años no tendría por qué saber. Esta es la historia de lo que pasó en un pequeño pueblo de México llamado San Miguel de las Aguas y del milagro de la Virgen de Guadalupe que nadie puede explicar. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es allá. Me emociona descubrir hasta dónde llegan los milagros de la Virgen en nuestras comunidades. La vida de la familia Herrera era sencilla. Tomás salía de casa a las 6 en punto con su caja de herramientas y botas de trabajo. Electricista desde joven, regresaba cuando ya caía la tarde, con olor a polvo y metal en la ropa y una sonrisa cansada. Claudia trabajaba como recepcionista en un laboratorio clínico. Entre llamadas, resultados, citas y carpetas, el tiempo se le iba en trámites que parecía que nunca terminaban. Luz era la menor. Cabello castaño que Claudia trenzaba en 2 colitas cada mañana, ojos oscuros que parecían absorber todo a su alrededor y un silencio tan profundo que las visitas preguntaban si estaba bien. Claudia respondía una y otra vez con una media sonrisa, así es ella. Siempre ha sido observadora. Pero por dentro le dolía la incertidumbre. Luz no era como los demás niños de su edad. Mientras los primos corrían y gritaban en las reuniones familiares, ella prefería sentarse en una esquina a mirar, como si estuviera descifrando algo que los demás no notaban. Cuando otros niños del parque se acercaban a invitarla a jugar, Luz simplemente se levantaba y se alejaba, sin llanto, sin enojo, solo con una calma que desconcertaba. Se le va a pasar, decía Tomás para tranquilizar a su esposa. Es una etapa. Claudia asentía, pero al acostarse, cuando la casa por fin quedaba en silencio, la preocupación le regresaba al pecho como una ola. Cuando Luz cumplió 3, Claudia decidió que había llegado el momento. Tal vez convivir con otros niños la ayudaría a abrirse. Revisó todos los jardines de niños de la zona. Muchos estaban fuera del presupuesto, pero había uno pequeño, parroquial, atendido por hermanas franciscanas, con una colegiatura que sí podían pagar. Quedaba a 10 minutos de la casa. Parecía perfecto. El primer día fue un desastre. Luz se aferró a las piernas de su mamá con una fuerza inesperada para un cuerpo tan pequeño. Lloró. Gritó. La maestra Elena, que llevaba años en el grupo de preescolar, había visto esa escena muchas veces. Niños pequeños, separación de sus madres, miedo a lo desconocido. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Luz y habló con voz suave, sin prisa. Tu mami va a volver, te lo prometo. Mientras tanto, aquí vamos a hacer cosas muy divertidas. Vas a ver. Tardaron 40 minutos en conseguir que la niña se calmara lo suficiente para que Claudia pudiera salir. Y aún así, Claudia se quedó otros 20 minutos dentro del coche, en el estacionamiento, con el celular en la mano, temiendo que la llamaran para decirle que no estaba funcionando. No llamaron. El segundo día, Luz lloró menos. El tercero solo se pegó a su mamá unos minutos, como si necesitara comprobar que seguía ahí. El cuarto la dejó irse sin lágrimas. La maestra Elena soltó un suspiro que le aflojó los hombros. Adaptación completa, pensó, aunque no era del todo cierto. Había algo que no podía ignorar. Luz no interactuaba con los demás niños. Durante las actividades grupales cumplía con todo, levantaba la mano cuando se lo pedían, pegaba, recortaba, pintaba dentro de las líneas, repetía canciones con la melodía correcta. Pero lo hacía como si siguiera una coreografía invisible, sin conectar, sin la chispa que a esa edad suele encenderse sola. Y cuando llegaba el recreo, mientras los otros corrían detrás de una pelota o se perseguían en los columpios, Luz se quedaba al margen, en el borde de la sombra, mirando en silencio, como si esperara algo que los adultos no podían ver. Y en el recreo, mientras los otros corrían, gritaban y jugaban a las traes, Luz se quedaba sola. A veces se sentaba en la banca de cantera, con los pies colgando sin tocar el suelo. Otras veces caminaba despacio por el jardín, rozando con la yema de los dedos los pétalos abiertos, oliendo las flores como si escuchara un secreto en su aroma, tocando la corteza de los árboles para sentir sus relieves. La maestra Elena la observaba a distancia, con una preocupación mansa y sin una respuesta clara. Forzar la convivencia casi nunca daba resultado con los niños tímidos. Había que acompañarlos y esperar a que su tiempo interior madurara. La escuela tenía un jardín encantador en la parte de atrás. No era grande, pero estaba cuidado con esmero.
Los árboles viejos daban una sombra generosa que se movía como un remanso sobre el suelo. Las hermanas mantenían macizos de flores que parecían recién peinados, y junto a los columpios había una banca de piedra donde a veces los niños se sentaban a tomar su lonche. En el rincón más callado, protegido por rosales que estallaban en rosas blancas y rosadas, se levantaba una hornacina. Era antigua, de piedra gris, de algo más de 1,5 metros de altura. Dentro, resguardada por un vidrio grueso, estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. La figura, de colores tenues, mostraba el manto turquesa con estrellas doradas, la túnica rosada y las manos juntas en oración. La mirada, suave y baja, parecía caer sobre quien se acercara. La base tenía un zócalo de talavera con flores azules que el tiempo había desgastado con elegancia. La mayoría de los niños apenas la notaban. Alguno se detenía un instante a mirar y enseguida volvía a correr detrás de la pelota. Fue al cuarto día de clases cuando la maestra Elena notó algo diferente. Luz había encontrado la hornacina. La pequeña se quedó completamente quieta, mirando hacia arriba. Apoyó con cuidado las manos en el borde de piedra, inclinó la cabeza y fijó los ojos en la imagen como si reconociera a alguien. Al día siguiente, apenas sonó el recreo, Luz fue directo a la hornacina. No miró a los demás niños. No vaciló. Caminó con decisión hacia ese rincón silencioso del jardín. Fue entonces cuando Elena notó algo que le apretó el estómago con un reflejo extraño. Luz estaba hablando. No lo suficiente como para entender las palabras, pero sin duda hablando. Los labios se movían, se detenían como si escucharan una respuesta, y volvían a moverse con esa seriedad intensa que no se ve a menudo en un niño de 3 años. Decidió no intervenir. Si eso ayudaba a Luz a sentirse segura en la escuela, no había daño en permitirlo. Durante la semana siguiente, la rutina se asentó. Luz participaba sin problema en las actividades del salón, dormía un rato durante la siesta, y en el recreo iba sin falta a la hornacina. Hablaba unos 10 minutos. Luego jugaba un poco en la arena o empujaba el columpio despacio, como si con eso le bastara. Elena se lo mencionó a Claudia en una conversación rápida a la hora de la salida. Luz ha pasado bastante tiempo cerca de la imagen de la Virgen en el jardín. Le habla bajito. Es normal a su edad, y parece que le da calma. Claudia frunció el ceño. ¿Le habla? ¿Qué dice? No alcanzo a oír. Habla suave, como en secreto. Pero se le ve tranquila después. Claudia decidió no comentárselo todavía a Tomás. No quería inquietarlo sin necesidad. Mayo siguió su curso. Las mañanas amanecían templadas y por la tarde el calor se cerraba como una manta ligera. El olor a tierra húmeda empezaba a llegar con las primeras lluvias del temporal, y esa brisa fresca animaba a los niños a correr aún más durante el recreo. En el jardín, los rosales seguían abriendo flores y las hojas de los árboles brillaban con gotas diminutas que parecían quedarse a escuchar lo que pasaba. Luz continuaba con su rutina silenciosa, y la maestra Elena, cada día un poco más intrigada, no podía apartar del todo la mirada de aquella conversación que nadie más parecía escuchar. Luz continuó con su rutina diaria y la maestra Elena siguió observándola con discreción, cada vez más intrigada por la intensidad de aquellas conversaciones silenciosas. Fue en la tercera semana de junio cuando todo cambió. Era jueves. Emilia, una de las niñas del grupo, cumplía 4 años. Su mamá, Yolanda, había traído una fiesta completa. Pastelitos de chocolate con betún rosa, bolsitas de frituras, juguitos con popote, servilletas de colores, globos que se mecían con el aire del patio. Los niños estaban emocionados. La maestra Elena organizó todo bajo el techito. Muy bien, todos. Vamos a cantarle las mañanitas a Emilia. Los pequeños se reunieron alrededor de la mesa donde Emilia se sentó con un gorrito de fiesta y una sonrisa enorme. Elena encendió 4 velitas sobre el pastelito especial de la cumpleañera, el más grande, con betún extra y chispas de colores. Emilia sopló con un aliento dramático que hizo reír a todos. La maestra empezó a repartir los pastelitos, colocando uno sobre cada plato de papel. Luz estaba sentada en silencio, como siempre, cuando de pronto se puso de pie. No fue un movimiento tranquilo, sino rápido, urgente. Caminó directo hacia Elena y tiró con fuerza de la orilla de su falda. Maestra. La voz de Luz sonó más alta de lo habitual, cargada de urgencia. Emilia no puede comer eso. Elena se agachó a su altura. ¿Por qué no, corazón? ¿A ti no te gustan los pastelitos? No soy yo. Es Emilia. No puede comerlo. Tiene cacahuate.
A Elena se le heló la espalda como si le hubieran derramado agua fría. Sabía que Emilia era alérgica al cacahuate de forma severa. Luz, ¿cómo sabes que tiene cacahuate? Luz señaló hacia el jardín, en dirección a la hornacina de la Virgen. Ella me dijo que tiene cacahuate y que Emilia se va a poner muy mal si lo come. Elena miró los pastelitos. Se veían completamente normales. Pero había algo en la seriedad absoluta de Luz, en esos ojos oscuros fijos en los suyos, en ese tono urgente, que le hizo dudar. Esa sensación que a veces aparece y te dice pon atención aunque la lógica diga otra cosa. Elena la sintió. Emilia, mi vida, espera un momentito antes de morder, ¿sí? La maestra tiene que revisar algo. Emilia hizo un puchero, pero asintió. Elena tomó uno de los pastelitos y se dirigió a la entrada del patio, donde Yolanda guardaba aún algunas cosas en una caja de cartón. Yolanda, ¿tienes la caja donde venían los pastelitos? La tengo, maestra. ¿Pasó algo? ¿Podemos revisar los ingredientes por si acaso? Yolanda tomó la caja de la pastelería y le dio la vuelta para leer la etiqueta pegada al reverso. Harina de trigo, azúcar, cacao en polvo, huevo, leche entera, mantequilla. Fue leyendo en voz alta. Elena exhaló, sintiéndose un poco ridícula. Luz tenía 3 años. Seguramente se había confundido. Polvo para hornear, esencia de vainilla, continuó Yolanda. Elena estaba a punto de agradecer y volver al patio cuando Yolanda se detuvo. Espere. Hay una nota pequeña aquí abajo. Letras diminutas elaborado en una planta que también procesa cacahuate, nueces y soya. Puede contener trazas. Las dos mujeres se miraron. Dios mío, susurró Yolanda con las manos temblorosas mientras sostenía la caja. Revisé los ingredientes, se lo juro, pero no vi esta nota. Está pequeñísima. Está bien, dijo Elena, aunque la voz también le vibró. Lo importante es que lo supimos a tiempo. Regresó al patio donde los niños esperaban impacientes para comer. Todos, cambio de plan. Lamento decirles que hoy no podemos comer estos pastelitos, pero la cocina de la escuela horneó pastel y tenemos botanas y jugo. Hubo algunos quejidos. Los pastelitos con chispas se veían mucho más emocionantes que el pastel sencillo, pero pronto la atención se desvió hacia las frituras y los vasitos de jugo. Elena no pudo probar bocado. Solo miraba a Luz, que ahora comía su rebanada de pastel con calma, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Cuando el recreo terminó y los niños volvieron al salón, Elena se acercó a Luz mientras se lavaba las manos. Luz, ¿cómo supiste lo del cacahuate? La niña levantó la mirada con esos ojos serios y oscuros. Ella me dijo. ¿Quién te dijo, mi amor? La señora del manto turquesa. A Elena le recorrió un escalofrío por los brazos. ¿Qué señora? Luz señaló por la ventana hacia el jardín, en dirección a la hornacina. Elena no supo qué responder. Se quedó agachada, mirando a esa niña de 3 años que acababa de evitar un peligro real con una información que no tenía por qué conocer. Esa tarde, cuando el último alumno se fue, Elena permaneció mucho rato sentada en su aula, con la caja de los pastelitos cerrada sobre el escritorio como si aún pesara. Luego tomó el teléfono y llamó a Claudia. Claudia, soy Elena. Necesito contarte algo que ocurrió hoy. Le relató todo lo del aviso de Luz, la nota escondida en letras casi invisibles, el riesgo de Emilia y cómo, de no haber sido por la advertencia, quizá hubiera mordido el pastelito. Al otro lado de la línea, Claudia guardó silencio varios segundos. ¿Cómo lo supo? Dijo que alguien se lo dijo. La Virgen. Otro silencio. Elena, Luz tiene 3 años. Los niños inventan cosas. Lo sé, Claudia. Lo sé. Pero, Elena dudó. ¿Cómo explicarle esa certeza que no cabe en palabras? Claudia prometió hablar con Tomás. Cuando Tomás llegó esa noche, después de un día especialmente largo cambiando un tablero en un taller y revisando un corto en una tienda, encontró a Claudia sentada en la mesa de la cocina con una taza de té ya frío. ¿Qué pasó? Preguntó de inmediato. Conocía bien esa expresión en el rostro de su esposa. Claudia le contó sobre la llamada de la escuela, los pastelitos, el cacahuate, la nota casi invisible, Luz sabiendo algo que no debía saber. Tomás se dejó caer en la silla. Claudia, nuestra niña tiene 3 años. Seguramente oyó a alguien hablar de la alergia de Emilia. Los niños escuchan cosas y las repiten sin entender. Pero Tomás, insistió Claudia, ¿cómo iba a saber de ese pastelito en particular? La advertencia estaba escrita en un rincón minúsculo de la caja. Ni la misma mamá de Emilia lo había visto.
Tomás no tuvo respuesta. Se quedó apretando las manos, buscando una explicación que no llegaba, y el zumbido de la casa en silencio pareció hacerse más fuerte que nunca. Tomás no tenía respuesta. Se quedó procesando, buscando una explicación lógica. No la encontró. Tal vez fue suerte, dijo al fin. Una coincidencia. Pero ninguno de los dos lo creyó del todo. Durante la semana siguiente, Luz siguió su rutina como si nada hubiera pasado. En cada recreo iba directo a la hornacina. Hablaba unos 10 minutos, a veces un poco más. Luego jugaba un rato antes de volver al salón. Elena la observaba con más atención ahora. Intentó varias veces acercarse, caminar lo bastante cerca como para oír lo que decía, pero Luz siempre hablaba demasiado quedito. Las otras maestras también empezaron a notarlo. El lunes de la semana siguiente, ya por la tarde, cuando los padres comenzaban a llegar por sus hijos, ocurrió el segundo suceso. Claudia había llegado un poco antes de lo habitual. Esperaba bajo el techito mientras Elena acomodaba las mochilas. Luz salió corriendo del salón, algo inusual porque ella casi siempre caminaba despacio, y fue directo hacia su mamá. «Mami». La voz le salió cargada de preocupación. «Mami, la abuelita está enferma». Claudia se agachó de manera automática hasta quedar a la altura de su hija. «La abuelita está enferma. Tiene que ir al doctor hoy». A Claudia se le apretó algo en el estómago. Su mamá vivía en la capital del estado, a poco más de 1 hora de carretera. Habían hablado por teléfono 2 días antes y todo parecía bien. «Luz, la abuela está bien. Hablé con ella el otro día». «No, mami», insistió Luz, y en sus ojos apareció esa seriedad, esa intensidad que Claudia empezaba a reconocer. «Tiene que ir hoy. Es importante». «¿Cómo lo sabes?» Luz apuntó hacia el jardín, en dirección a la imagen de la Virgen. «Ella me dijo». Claudia tomó la mochilita y se fueron. De camino a casa, con Luz tarareando bajito en el asiento trasero, la cabeza de Claudia no dejaba de dar vueltas. Apenas entraron, marcó el número de su madre. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, hija». «¿Por qué preguntas?» La voz de Teresa sonaba normal al teléfono. «¿Segura? ¿No te has sentido rara?» Hubo una pausa al otro lado. Una pausa que duró demasiado. «Mamá». «Claudia». La voz de Teresa cambió. «¿Cómo te enteraste?» A Claudia se le aceleró el corazón. ¿Enterarme de qué? Me he sentido extraña desde hace unos días. Nada muy específico, solo rara, cansada, un poco mareada, pero pensé que era la edad. Ya sabes. Mamá, hoy vas a ir al médico, por favor. Claudia, no exageres. Seguro no es nada. Mamá, insistió Claudia, y en su voz se colaron la urgencia, el miedo y una certeza que no sabía explicar. Por mí, ve hoy. Teresa suspiró. Está bien. Si así te quedas tranquila, voy. La noche avanzó lenta. Claudia intentó concentrarse en preparar la cena, bañar a Luz y ponerle la pijama, mantener todo normal, pero la mente no paraba. Tomás llegó a las 7. Claudia le contó sobre la llamada y él preguntó, ¿qué dijo el doctor? Aún no me llama. Cenaron en un silencio relativo, con Luz parloteando sobre su día, las actividades del jardín y un dibujo con muchas estrellas que había hecho. A las 8:30 sonó el teléfono. Claudia contestó con las manos temblorosas. Claudia, soy yo. La voz de Teresa sonaba distinta, sacudida. ¿Qué pasó? Fui a urgencias. Me hicieron unos estudios. Claudia, había algo que necesitaba atención inmediata. El doctor dijo que si hubiera esperado unos días más, podría haberse complicado. A Claudia se le aflojaron las piernas. Cayó pesadamente en la silla. ¿Cómo supo Luz? No le había dicho a nadie que me sentía rara. Claudia miró a su hija, sentada en el piso de la sala, viendo caricaturas, sin enterarse de la conversación. No lo sé, mamá. De verdad, no lo sé. Al colgar, Claudia y Tomás hablaron en serio. 2 veces, dijo ella en voz baja para que Luz no escuchara. 2 veces que supo cosas imposibles. Puede ser coincidencia, intentó Tomás, pero la convicción no le alcanzó. Se pasó la mano por la cara. ¿Qué estamos suponiendo aquí? ¿Que nuestra hija de 3 años qué? ¿Tiene visiones? ¿Qué de verdad habla con la Virgen? Dicho en voz alta sonaba absurdo, pero los hechos estaban ahí. Pasaron las semanas. Junio se volvió julio. El aire se hizo más fresco por las tardes y las lluvias del temporal caían con constancia. En el jardín de la escuela, las hojas brillaban mojadas,
El suelo olía a tierra nueva y los rosales seguían dando flores. Luz mantuvo su rutina. Cada recreo, sin falta, iba a la hornacina. Hablaba. Luego jugaba un poco antes de volver al salón. Elena dejó de cuestionarlo. Lo aceptó como parte de su día. Luz estaba contenta, se adaptaba bien. Por primera vez empezaba a acercarse a otros niños de manera natural, se sentaba con ellos a construir torres de bloques o a servir comidita en la cocinita. En casa, Claudia y Tomás observaban a su hija con atención, pero la veían completamente normal. Jugaba, veía sus caricaturas favoritas, se reía cuando Tomás hacía chistes tontos en la cena, y le pedía a su mamá que le leyera cuentos antes de dormir. La única diferencia eran las conversaciones en el jardín de la escuela. El viernes de la primera semana de julio ocurrió el tercer suceso. Luz jugaba en el jardín y, como si de pronto hubiera tomado una decisión, caminó hacia donde Elena supervisaba a un grupo de niños en los columpios. Le tomó la mano con suavidad, pero con intención. «Maestra, me dijo algo de usted». Elena se agachó, sintiendo ese apretón conocido en el estómago. «¿Qué cosa, Luz?». La niña dudó un instante. Luego, con una delicadeza inusual en alguien de 3 años, tocó despacito el vientre de la maestra. «Aquí hay un bebé». El mundo de Elena dio un giro. Ella y Diego llevaban 2 años intentando ser padres. 2 años de esperanza y de desilusiones. 2 años de estudios, citas en clínicas, ahorros exprimidos y un cansancio emocional que a veces no sabía dónde guardar. «Luz, ¿cómo lo sabes?». «Ella me lo mostró», respondió la niña con sencillez. «Dijo que va a tener un bebé y que va a estar muy contenta». Elena no pudo responder. Se quedó de rodillas en el piso del jardín, mirando a aquella niña de 3 años que acababa de decir algo capaz de cambiarle la vida entera. El resto del día pasó como en neblina. Elena se movió en piloto automático, acomodando materiales, sirviendo la colación, mediando pequeños pleitos por las palas de arena. Pero su mente estaba lejos. Cuando el último niño se fue, tomó su bolso y fue directo a la farmacia. Compró una prueba de embarazo y volvió a casa con el corazón rebotándole en el pecho. Positiva. Elena se dejó caer de rodillas en el baño y lloró. 2 años intentando, 2 años de desilusiones, y por fin estaba embarazada. Aún en medio de la alegría que había esperado tanto, una parte de su pensamiento no dejaba de latir con la misma pregunta. ¿Cómo lo supo Luz? Pasaron las semanas. Julio fue entrando en su tramo más lluvioso. Luz siguió con su rutina, hablando en el jardín y luego jugando cada vez más con otros niños. Claudia y Tomás observaban todo con cuidado. Susurraban por las noches, cuando Luz ya dormía, sobre lo que estaba ocurriendo, sin llegar a conclusiones. ¿Cómo podrían? Un martes por la tarde, casi a fin de mes, sucedió algo que puso a toda la escuela en vilo. Era la hora en que los padres comienzan a llegar. Elena ayudaba a los pequeños a encontrar sus suéteres y mochilas cuando se dio cuenta de que Mateo no estaba. Mateo tenía 4 años y una energía que siempre iba un paso adelante. ¿Alguien ha visto a Mateo?, preguntó Elena a la asistente. Estaba aquí hace 15 minutos, estoy segura. Empezaron a buscar. Baños, salones, patio, jardín. Nada. La mamá de Mateo llegó a recogerlo con un bebé en brazos. ¿Dónde está Mateo?, preguntó, sonriente aún. Lo estamos buscando, tal vez esté jugando en algún rincón. Pero los 15 minutos se volvieron 20. La sonrisa se deshizo. La mamá de Mateo empezó a entrar en pánico. «Mateo», gritó por los pasillos, y su voz rebotó contra los muros vacíos. Se sumó más personal a la búsqueda. Incluso las hermanas que solían quedarse en administración salieron a ayudar. «Mateo, ¿dónde estás?». «Nada». Luz estaba con Claudia, que acababa de llegar por ella. Las dos estaban cerca de la puerta, listas para irse, cuando Luz tiró de la mano de su mamá con fuerza. «Mami. Mateo está en el lugar de abajo, en lo oscuro». Claudia se agachó. «¿Cómo, mi vida?». «Mateo está abajo, en el cuarto oscuro con muchas cajas». A Claudia se le aceleró el corazón. Buscó a Elena con la mirada. «Elena», llamó. «Luz dice que Mateo está abajo, en algún lugar con cajas». Elena se detuvo. Miró a Luz, miró a Claudia y el color se le fue del rostro. «El cuarto de mantenimiento», susurró. La escuela tenía un cuarto de mantenimiento junto a la cisterna, usado como bodega. Cajas con materiales viejos, adornos de Navidad, herramientas. La puerta por lo general estaba con candado.
A los niños no se les permitía entrar. Pero la chapa llevaba semanas fallando. Elena corrió hacia las escaleras que bajaban al área de mantenimiento, seguida de varios miembros del personal. Mateo. El lugar estaba oscuro, con olor a humedad, pintura vieja y papel mojado. Cajas apiladas en cada esquina. Un sollozo, allá al fondo del cuarto. Elena corrió, tropezando con obstáculos que apenas distinguía en la penumbra. Y ahí estaba Mateo, acurrucado entre dos torres de cajas, llorando bajito. Mateo, Dios mío. Elena se arrodilló y lo tomó en brazos. Ya está, mi amor. Estás a salvo. Mateo se aferró a su cuello, sollozando. Yo, quería ver, y la puerta se cerró, y se puso oscuro. Había entrado por curiosidad. La puerta se había cerrado detrás de él. Elena lo subió por las escaleras. Al salir al pasillo, la mamá de Mateo corrió y prácticamente se lo arrancó de los brazos. Mateo, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Elena miró hacia Luz, que seguía junto a Claudia, observando todo con esa seriedad que parecía no corresponder a sus 3 años. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo podía una niña que nunca había estado ahí saber con exactitud dónde se encontraba? En el coche, Claudia intentó preguntar con suavidad. Luz, ¿cómo supiste dónde estaba Mateo? Luz solo señaló hacia el jardín de la escuela. Claudia no preguntó más. Esa noche, cuando Tomás llegó a casa, Claudia le contó todo. Mateo perdido, Luz sabiendo exactamente dónde estaba, el cuarto de mantenimiento al que ella jamás había entrado. 4 veces, susurró Claudia. 4 situaciones en las que supo cosas imposibles. Tomás ya no intentó racionalizar. No buscó explicaciones porque no las sabía. Solo asintió, cansado, intentando abrazar con la mente algo que la lógica no alcanzaba. Pero los hechos estaban ahí. Pasaron las semanas. Agosto trajo más lluvias y el olor constante a tierra mojada. En la escuela aparecieron dibujos de nubes y paraguas pegados en los pasillos. Unas tardes se encendían series de foquitos en el corredor para espantar la oscuridad de los chubascos. Luz siguió con su rutina y, poco a poco, jugaba más con los demás. Una tarde de principios de agosto ocurrió el 5.º aviso. Luz salió corriendo del salón, algo que rara vez hacía, con el ceño fruncido de preocupación. Mami, llamó, corriendo hacia Claudia. Claudia se agachó de inmediato, reconociendo esa urgencia. ¿Qué pasó, mi vida? Me dijo algo muy importante. ¿Qué fue? Va a llover mucho. Muchísimo. Y el agua va a subir. Los que viven cerca del arroyo se tienen que ir. A Claudia se le apretó el estómago. ¿Cuándo va a llover? Pronto. Dijo que es urgente. En casa, Claudia se lo dijo a Tomás. Después de todo lo que ha acertado, murmuró, sin necesidad de terminar la frase. Tomás revisó el pronóstico del tiempo y el aviso de protección civil. Había alerta de tormenta para el fin de semana, pero nada extremo. Lluvias fuertes, sí, sin mención de desbordamiento. Tomó el teléfono y llamó a 3 vecinos que vivían más pegados al arroyo. Don Marcos, soy Tomás. Sé que suena raro, pero creo que deberían prepararse por si se sale el agua. Tomás, el pronóstico no dice nada de una crecida. Lo sé, pero por favor, solo estén listos. ¿Sí? Hizo las mismas llamadas a Leticia y a don Rogelio. Uno se rió y dijo que cada temporal traía los mismos sustos. Otra le agradeció con educación, aunque se notaba que pensaba que exageraba. El tercero, que había escuchado de lejos las historias de Luz, lo tomó en serio. Mañana mismo subo las cosas y nos vamos con mi suegra por precaución, respondió sin dudar. El jueves empezó la lluvia, fuerte, pero no alarmante. Para la mañana del viernes arreció. No se detenía. Constante, pesada, implacable. Por la tarde caía a cántaros, de esa lluvia que no te deja ver la calle desde la ventana. Esa noche el arroyo se salió de su cauce. Pasó rápido, mucho más de lo que cualquiera imaginó. El agua subió, se tragó las orillas, invadió patios, alcanzó las casas. Pero las 3 familias a las que Tomás había avisado estaban listas. Habían subido muebles, desconectado la luz, preparado mochilas, algunas ya se habían ido con parientes. El sábado por la mañana, cuando la lluvia por fin cesó y el agua empezó a retirarse, los daños eran importantes, pero no hubo heridos ni pérdidas irreparables. Don Marcos, el vecino que se había reído del aviso, tocó la puerta de Tomás esa misma tarde. Tomás, dijo con la voz temblorosa, nos salvaste a la familia. Tomás no supo qué decir, porque no había sido él. Había sido Luz,
una niña de 3 años que hablaba con la imagen de la Virgen en el jardín de su escuela. El domingo, Claudia y Tomás tuvieron la conversación más difícil. Luz estaba en su cuarto, jugando con sus muñecas, sin saber lo que había pasado ni lo que había provocado. No podemos seguir así, dijo Claudia en voz baja. Luz lleva un peso que no le corresponde a una niña de 3 años. De acuerdo. ¿Pero qué hacemos? Hablemos con ella. Preguntémosle qué quiere. Esa tarde se sentaron con Luz en la sala. Mi amor, empezó Claudia con suavidad. ¿Te gusta hablar con la señora del jardín? Luz pensó un momento. Sí. Es muy buena. ¿A veces te cansas? La niña asintió y, por primera vez, Claudia vio una fragilidad verdadera en el rostro de su hija. A veces hay muchas cosas que recordar. Cosas importantes. ¿Y si no tuvieras que hablar con ella todos los días? ¿Eso estaría mal? Luz se quedó callada, pensando. ¿Puedo preguntarle? Claro que sí. El lunes, Luz llegó a la escuela. Elena, que ya sabía del desbordamiento y del aviso de la niña, la llevó al jardín antes del recreo, cuando no había otros niños. Luz se sentó frente a la hornacina y habló casi 15 minutos, mucho más de lo habitual. Elena observó a distancia. Vio a Luz hacer preguntas. La vio escuchar, con la cabeza ladeada, como quien pone toda el alma en lo que oye. Vio cómo se le humedecían los ojos. Cuando por fin se puso de pie, tenía los ojos rojos y brillantes, pero el rostro en paz. ¿Qué te dijo? Preguntó Elena en voz baja. Dijo que siempre me va a cuidar, aunque no le hable todos los días. Y que ya ayudé a los que lo necesitaban. Que ahora todo está bien. A Elena se le hizo un nudo en el pecho. ¿La vas a extrañar? Un poquito, asintió Luz. Pero dijo que así debe ser. Que yo juegue y que ella siempre está. Esa fue la última vez que Luz habló con la imagen de la Virgen. Claudia y Tomás la dejaron en casa 2 semanas, para darle tiempo. Tiempo para procesar. Tiempo para que todo asentara. Cuando volvió al jardín de niños, estaba distinta. Seguía yendo al jardín durante el recreo, seguía pasando frente a la hornacina. A veces se detenía y miraba la imagen unos segundos, pero ya no hablaba. En lugar de eso, jugaba de verdad con otros niños. Reía. Corría. Hacía amigos. Y Luz era una niña. Con el tiempo, los meses se fueron. Las 5 situaciones no se olvidaron. La imagen de la Virgen de Guadalupe sigue en el jardín de la escuela. Las hermanas aún la cuidan con el mismo cariño, siempre limpia, siempre con flores frescas y, los viernes, alguna veladora encendida. De vez en cuando, alguien que conoce la historia pregunta por la pequeña que solía hablarle a la imagen, pero la mayoría no lo sabe. Mejor así. La maestra Elena continúa trabajando ahí. A veces, cuando vigila el recreo y ve a los niños jugar cerca de la hornacina, se pregunta si alguno habrá escuchado algo especial. Hasta ahora, ninguno ha mostrado la misma conexión que alguna vez tuvo Luz. Luz ahora asiste a otra escuela donde nadie conoce la historia. Juega con sus amigas, ve sus caricaturas favoritas, discute con sus papás cuando hay verduras en el plato. Es completamente, maravillosamente normal. A veces, cuando la familia pasa en coche frente al jardín de niños, Luz mira por la ventana hacia el jardín, pero no comenta nada, no pide detenerse, no menciona las conversaciones que alguna vez tuvo allí. ¿Fue coincidencia? ¿Fue un milagro de la Virgen? Lo que sabemos es que, durante 2 meses, en un pequeño jardín de niños de San Miguel de las Aguas, sucedió algo que desafía cualquier explicación lógica. Algo que salvó vidas. Algo que trajo esperanza. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste hasta el final la historia de Luz, haz una cosa. Escribe en los comentarios, Rosas, el lugar donde una niña de 3 años mostró que la fe no necesita edad. Quiero ver cuántos corazones tocó de verdad este relato. Cada vez que lea Rosas en los comentarios sabré que una persona más cree que los milagros de la Virgen siguen sucediendo. Un agradecimiento especial para las primeras 25 personas que compartan su fe en los comentarios. Y recuerda, las siguientes 25 que comenten en este vídeo también aparecerán en el próximo. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita. Comparte este vídeo con quien necesite renovar su esperanza hoy. Que la Virgen de Guadalupe siga bendiciendo y protegiendo tu hogar y a tu familia. Amén.